Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hogar. El día de hoy nos acompaña nuestra pastora Claudia. Bienvenida. ¿Cómo Gracias, está? Eli. Gracias. Es un placer estar aquí contigo en tu programa Podcast Hogar Ujú. y también con todos los acompañantes en línea. Es un placer saludarles y también es una gran bendición poder compartir con ustedes algo de lo que Dios nos da en esta noche. Así es, pues ahora estamos bien tristes, ¿no? Porque sin esposo las dos. Es que ya habíamos platicado que la idea era estar su esposo, mi esposo, o sea, los cuatro aquí. Claro, Pero por una o por otra, ¿verdad? No se ha podido y el día de hoy, pues yo creo que por algo pasan las cosas, ¿verdad? así Vamos a es. tocar un tema, siento yo, muy de la mujer. Sí. Muy de la mujer y bueno, ¿qué nos va a enseñar hoy? ¿Acerca de qué nos va a hablar? Bueno, pues hablaremos de la intercesión. Yo quise añadirle algo más y es el poder de la intercesión. Ujú. Porque cuando nosotros practicamos la intercesión tiene un propósito, es conseguir algo que fácilmente es imposible. Tiene que haber una fuerza más, un Ujú. trabajo más de lo que es nada más decir necesito algo. Ujú. Entonces, es un tema muy interesante, muy interesante. Nosotras, las mujeres, las madres, las esposas, lo practicamos muy naturalmente, ¿no? Somos como la vara alta de los hijos. Y es muy interesante y muy agradable también cuando conseguimos por medio de la intercesión aquello que estamos buscando. Y pues en este momento vamos a hablar de ese tema, Eli, Así que es. esperamos que sea edificante para nosotras mismas y para todos los que nos escuchan allá en casita, Así que es. podamos ser de bendición. Y que también los hombres se queden, ¿verdad? Porque van a decir, no es, el tema de la intercesión es como más para las mujeres, dicen, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que los hombres también interceden porque como pastores de hogar, como líder de hogar, yo creo el papá o el esposo pues tiene como que la responsabilidad de velar por la esposa, velar por los hijos, por la economía, como que al papá es a quien todo, así que no se vayan, hombres, también ustedes forman parte de esto y Para toda la familia. así es para toda la familia y un tema súper importante sobre todo en estos tiempos, ¿no? Claro. Por lo que está pasando en nuestra ciudad, nuestra nación en general, yo creo la intercesión es una pieza clave para cualquier ámbito de la iglesia, como lo es la familia, como lo son los ministerios, los líderes, los pastores, o sea, todos necesitamos la intercesión y a veces creo que se torna en algo como que muy tedioso, a lo mejor o muy difícil la intercesión. A veces hasta nos cuesta trabajo, pero es un tiempo muy específico, yo creo, y muy favorable para interceder, ¿verdad? Así es, Eli. Y la intercesión en realidad toma el lugar de otra persona, ¿no? Yo le Ujú. doy un significado a la palabra interceder, es tomar el lugar de otra persona que en ese momento no tiene la fuerza o el momento para hablar de su causa y que Ujú. alguien más lo pueda hacer, ¿verdad? Y te pones en el lugar de esa persona trayéndole un beneficio. Entonces, como tú decías ahorita, Eli, los padres, los pastores, los esposos, los hermanos, todos en algún momento tenemos la necesidad de interceder. Ujú. Pero en este momento yo quisiera que enfocáramos el tema de la intercesión a lo espiritual, ¿verdad? Porque conocemos intercesiones de vara alta, lo voy a decir así, cuando dices, fulano de tal o mangano en el gobierno puede hablar por mí, Mm. puede hablar por mí con el presidente, con el encargado de obras o somos muy dados a eso, ¿verdad? Buscar personas Sí. Que haga el paro. que nos hagan el paro, decimos vara alta. O voy a hablar a la directora de la escuela que me acomode a mi hijo, a lo mejor por el sector no le corresponde estar ahí, pero como es mi conocida, Mm. ¿verdad? Sí. Entonces, podríamos tocar el tema en esa área, pero no, lo vamos a enfocar en lo espiritual, Elisa, Ujú. porque como decías ahorita, en los tiempos que estamos viviendo necesitamos corazones que intercedan, gente que tenga el tiempo, el corazón, la pasión para poder comunicarse con Dios y hablar Ujú. la causa que está trayendo tanta aflicción, ¿verdad?, a nuestra sociedad y por ende a cada familia en particular, ¿verdad?, que nos Ujú. hace temer
porque lo hemos por oídas, pero ahora lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Tan cerca, tanta violencia, tanto dolor, tanto derramamiento de sangre, tanto llanto sin consuelo. Entonces, nosotros como pastores o como miembros de una iglesia, la congregación, pues fungimos como intercesores, ¿verdad? Oramos por aquellas personas que ni siquiera nos unen ningún lazo familiar, a lo mejor ni de amigos, ¿verdad? Pero al ver tanto dolor y tanta pena que está sufriendo nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestros alrededores, nos tomamos un tiempo, ¿verdad? Y hablamos de esa causa. Sabemos que Dios, nuestro Dios, es el Dios de los imposibles. Dios es el único que puede cambiar el estado, el sentimiento, el carácter o la cultura, ¿verdad? De una ciudad o de una familia. Él es el único que puede mover los estados de nuestro corazón. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios como intercesores, Elisa, como personas comunes, lo voy a decir, o como pastores en el caso de nosotros, nos acercamos con esa esperanza, ¿verdad? Que Dios puede mover esas áreas de nuestra vida. Y precisamente cuando me dijeron de ese tema me pareció fascinante porque yo he comprobado en mi propia vida, he tenido mi experiencia con Dios acerca de la intercesión de pedir y no moverme hasta tener lo que quiero. Y creo que el ponerte como intercesora sobre algo que llevas delante de Dios es como quitarle los zapatos al que está en la causa de la angustia y del dolor y ponértelos tú. Quitarle la capa de dolor y de angustia del que está sufriendo y ponértela tú. Como que Dios te permite sentir el dolor ajeno o la necesidad ajena o la prioridad ajena y que tú vayas delante de Dios en ese sentir, en ese pensar y en esa esperanza de tener la respuesta. Y eso me ha sucedido varias veces en toda la trayectoria de mi vida, como madre, como esposa, como pastora, de tener que pelear la batalla de la fe por otra persona. Y yo quiero comentarles con un fundamento bíblico, ¿verdad? 3 ejemplos de intercesión y el primero de ellos, pues, Jesucristo. Nuestro mayor ejemplo. Claro, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de fe, de ponerse en el lugar de nosotros y de esperar, ¿verdad?, la aprobación de Dios. Y la verdad es que lo que te puede llevar a interceder es un intenso amor o dolor por la causa, ¿verdad?, ajena. Y en realidad nosotros no teníamos oportunidad de vida o de salvación, pero por la obra maravillosa de Jesucristo y por la forma que intercedió tan apasionadamente, tan directamente delante del Padre, nos posicionó en un lugar de oportunidad. Y curiosamente, ahorita que tocamos este tema, la intercesión es buscar una oportunidad para alguien que ya no la tiene. Intercedes a lo mejor esa persona por derecho está en la causa, ¿no? Que ya, o sea, porque se lo merece, por así decirlo, en un lenguaje sencillo, porque se merece, a lo mejor está en una bronca, vamos así a decirlo, porque se lo merece, está batallando con ese problema, porque se lo merece, a lo mejor está en una situación crítica de salud porque tomó malas decisiones con su vida, o porque se lo merece. Nosotros como seres humanos siempre estamos buscando la causa por la cual la persona está en problemas. Pero Jesús no miró esa causa en nosotros. Él intercedió con tanto amor por nuestra vida que no le importó, o sea, que Dios en su justicia dijera, se lo merecen. Se lo merecen que estén en camino de perdición o de muerte. A Jesús no le importó eso. Él fue el mayor intercesor o el más grande intercesor de todos los tiempos porque no solamente intercedió, se ofreció para que nosotros tuviéramos una oportunidad maravillosa de ser liberados de toda angustia, de toda aflicción y de todo pesar, Eli. Así es. A mí me encanta eso que dice usted, de que para que alguien pueda interceder es necesario ese abundante amor, porque una persona que no ama, por ejemplo, si yo no la amara a usted, obviamente yo no voy a interceder por usted, o sea, porque prácticamente no me interesa, por así decirlo, cruelmente. A lo mejor no me interesa su problema, no me interesa lo que le esté ocurriendo. Entonces, ese amor es lo que nos lleva
a interceder por la otra persona y dejar atrás o fuera ese egoísmo que muchas veces es lo que nos impide ponernos en los zapatos del otro, porque en realidad eso es la intercesión, o sea, como dice usted, quitarle los zapatos al otro y ponértelos tú. Exacto. Y pedir por esa persona, creyendo que verdaderamente Dios va a hacer conforme nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos, no sé, aventar esas palabras al aire simplemente por hacerlo, pero Dios ve el pesor de nuestras palabras cuando nosotros intercedemos, cuando esas palabras van llenas de gracia, van llenas de amor por la persona por la cual estamos nosotros pidiendo. Y es lo mismo que hizo Jesús, o sea, él cuando se sacrificó por cada uno de nosotros, él no lo hizo por algún interés o por algo que él deseara para sí mismo, sino que se dio por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que fuéramos libres del pecado, del poder, de la condenación que trae el pecado sobre nuestra vida. Y es impresionante la obra que puede hacer la intercesión de uno por tantos. En el caso del ejemplo que usted pone, Jesús, o sea, fue el sacrificio una vez y para siempre, una sola persona para una humanidad de miles y miles y miles de años, porque, o sea, el sacrificio es una vez y para siempre. O sea, no va a venir nuevamente otro Jesús o el mismo Jesús a hacer un sacrificio por Y algo la importante, humanidad. Eli, en lo que estás diciendo, muy importante. Jesús no se dio no solamente una vez y para siempre por un grupo de personas o por una generación en aquel tiempo en curso, a lo mejor llena de pecado, sino que la generación siguió desviándose. O sea, las generaciones nacen y la mentalidad de la generación es seguir apartada de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Jesucristo hasta el día de hoy intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando Él estaba al frente de los discípulos, dice la Escritura, y es un pasaje que les quiero compartir literalmente, dice en San Juan 17, del 15 al 20, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser a ellos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos aquellos que van a creer en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravillosa esta intercesión de Jesús, no solamente por los discípulos que ya ven ese tiempo, sino por todos nosotros que hemos creído en Él, por causa de la palabra que fue dicha. Entonces el plan de Jesús va más allá a una obra de hace 2000 años, más de 2000 años, que fue el sacrificio en esa cruz del Calvario, sino que va más allá porque Él está esperando que esa intercesión continúe trayendo un fruto de justicia. La petición de Jesús al interceder por nosotros es que nosotros podamos entender lo que es la palabra de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida y para la vida de toda una humanidad, de todas las familias, porque ese es el plan. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está fungiendo como un intercesor permanente, permanente. O sea, es algo maravilloso. O sea, buscar que nosotros podamos acercarnos al Padre. Dice: Señor, no solamente te pido por ellos, sino por los que van a venir por medio de ellos. Y no solamente te pido por los que van a venir, sino que ellos aprendan a escuchar tu palabra y a ser transformados por la palabra. Él está intercediendo por una causa que nos va a llevar, ¿cómo nos va a llevar? Seguramente a la eternidad. Y esta intercesión, a mí me bendice mucho este punto, Eli, porque nosotros siempre como madres o padres, siempre vamos a buscar el bien para los hijos. O sea, como nos representamos como una familia. Nosotros cuando vamos a hacer un acto de intercesión es buscar el bien. Y fue lo que Jesús hizo. Y Jesús continúa haciendo. No, y algo más sorprendente. En Romanos 8:27 dice: porque el Espíritu Santo, recordarás cuando Jesús se iba, dijo:
no conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar al Consolador, el cual va a estar con ustedes siempre y lo va a guiar a toda verdad. Pero no solamente nos guía a toda verdad, sino que dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede, o sea, no solamente Jesús, el Espíritu Santo intercede por nosotros para que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Quiere decir que esta obra de la intercesión siempre va a ser una entrega de pasión. Alguien que intercede, yo pienso que es la mayor obra de amor que le puedas mostrar a alguien. Yo puedo venir, por ejemplo, a casa de Elise y decirle, ¿sabes qué, Eli? Tengo un problema muy fuerte. Sé que no me puedes ayudar, pero ¿qué tal si tú mueves tus influencias? Y Alejandro está allá en donde yo no puedo entrar con tanta libertad, pero él está allá adentro y que él hable esta causa por mí. El amor que tú puedas tener por mí y la honra que puedas tener por mí te va a hacer moverte a darme lo que yo no puedo alcanzar naturalmente. Eso es la intercesión. Sí. Y a esa medida, Dios quiere que nosotros tengamos la seguridad de saber que Él tiene todo el poder para cambiar las cosas de nuestra vida cuando nos posicionamos en el lugar de su Hijo Jesucristo. Solamente el amor y la pasión nos va a hacer interceder por una causa noble, nos va a hacer traer cambios, porque Dios es el Dios de los imposibles. Cuando nosotros intercedemos por una causa justa que va a ser agradable delante de Él, y a lo mejor injusta también, porque cuando llevamos una petición y que a lo mejor no está tan agradable a Dios, pero la pasión y el amor con la cual nosotros nos dirigimos a Él, pidiendo por tal o cual cosa o por tal persona, hace que la mano de Dios se mueva. A lo mejor esa persona no está en el lugar tan agradable delante de Dios, pero por tu intercesión, tú puedes hacer que la mano de Dios se mueva a favor de esa persona. Y yo quise tomar la persona de Cristo como el principal intercesor, porque Él es nuestro ejemplo hasta el día de hoy. Él es nuestro ejemplo, dice la Escritura, que intercede a cada momento por nosotros, por los que hemos de heredar la salvación. ¿Y sabes por qué intercede, Eli? ¿Sabes por qué intercede? ¿Por qué? Además de que nos ama tanto. Porque no es fácil. No es fácil llegar para ser agradables delante de Dios cuando vivimos una vida de pecado. Jesucristo está intercediendo porque Él estuvo como hombre viviendo una vida natural. Él es el único que le puede hablar en la intensidad al Padre del amor y de la pasión para darnos oportunidades. Porque nosotros como seres humanos siempre estamos tendientes a hacer lo malo en lugar de lo bueno. Siempre. Sí recordarás al principio en la Escritura y en Génesis, creo que es 4:6, cuando dice: y se dolió Dios en su corazón de haber hecho al hombre a su imagen y a su semejanza, porque miró que el hombre de continuo era inclinado a hacer lo malo, sus pensamientos eran a lo malo. Entonces, teniendo a Jesucristo como un abogado de nuestra causa, como el que se pone delante de Dios por causa de nuestra vida, créanme que es lo mejor que nos puede suceder o que nos pudo haber sucedido. Porque en nuestra naturaleza somos tendientes a hacer lo malo, a estar cayendo una y otra vez en los mismos errores o pecados. Pienso en los que somos provocados, pero el Señor de una manera amorosa me lo imagino así, dales una oportunidad, ellos van a cambiar. Ella va a cambiar como cuando la madre está intercediendo por el hijo, ¿verdad? Sí. Que se porta mal. Yo pienso que el amor de Jesús nos envuelve completamente y nos hace ser tan aceptables delante de Dios para que Él nos dé oportunidades, ¿verdad? Para que podamos continuar, porque no es fácil ser perfectos o ser santos o ser justos, como lo está hablando aquí en la oración de Jesús. El pasaje que yo les leí es una parte de la oración de Jesús intercesora. Un capítulo completo. Por el mundo, sí. Capítulo 17 del libro de San Juan. Son 5 versículos que les compartí. Pero el deseo del Señor es que nosotros lleguemos siempre a ser agradables delante del Padre. Esa es nuestra garantía. Sí. Y gracias a Dios por el amor que Jesucristo nos manifiesta, porque hasta el día de hoy Él está hablando a favor de nosotros bien.
ahora sí va a cambiar. ¿Te imaginas tener a alguien de tu lado que diga, ahora sí va a cambiar, Claudia, ahora sí va a ser mejor, ahora sí te va a buscar, Echándole ahora porras. sí se va a portar bien, ayúdala ahora sí. Así como cuando las mamás vamos a la escuela, no con el maestro Sí. de ética, con el maestro de español, maestro, por favor, dele una oportunidad a mi hijo. Yo me voy a encargar que ahora se haga la tarea, ¿verdad? Y a veces vamos e intercedemos cuando el maestro está volteando así, dice, qué amor de esta madre, ¿no? Pues, intercediendo por este chamaco que se pintea todas las clases. Sí. Yo a veces me imagino que esa labor hace Jesús por nosotros, dándonos oportunidades mientras nosotros estamos vivos. Tengo otros 2 puntos más, pero quiero que digas algo al respecto. No, está bien. Avance, ¿verdad? Ah, continúo. Sí. Bueno, entonces, otro de los ejemplos de intercesión es el que hizo Abraham. Qué manera tan sorprendente de Abraham interceder, ¿verdad? Por su sobrino que era habitante en la ciudad de Sodoma, que era tan desagradable delante de Dios, porque Sodoma llegó a tal grado de que el pecado que ellos cometían subió hasta la presencia de Dios. Pero sucede, dice la escritura ahí en Génesis 18, a ver, para no darles una cita contraria. En Génesis 18 del 16 al 33, habla la escritura que vino Dios a visitar a Abraham en ese tiempo, porque venían los mensajeros que iban a destruir a Sodoma, por causa de que la ciudad había cometido tal aberración de pecados y de maldad, y que había subido a la presencia de Dios. Y dice que cuando vino con Abraham, ya cuando se iba el ángel de Jehová, iban hablando entre ellos, dijo, ¿esconderemos esta causa a Abraham? Si le hemos dado que a través de la fe de Abraham todas las naciones, todas las familias de la tierra sean salvas, los que iban platicando, ¿le esconderemos lo que vamos a hacer? Yo pienso que no, hay que dárselo a conocer. Y le empezaron a comentar lo que venían a hacer estos 2 varones, que eran los ángeles que venían para destruir a Sodoma. Y cuando Abraham escuchó eso, se estremeció, se impactó tanto, porque Lot vivía en Sodoma. Entonces le dijo, Señor, espera, a causa, tú destruirás la ciudad de Sodoma si hubiera 50 justos. Tú que eres tan justo y tan santo y que no cometes ninguna injusticia, tú destruirías así deliberadamente. No creo que tú hagas tal cosa. Y le dijo al Señor, de cierto no lo haría si hubiera 50 justos, pero no los hay. Y luego, Señor, perdona, ya que estamos hablando, aprovecharé para decirte, si hubiera 45, y si hubiera 40, y se empezó a llevar el conteo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, de cierto no lo haría, no destruiría a Sodoma y a Gomorra si hubiera tal cantidad de justos, pero anda y ve, porque voy a hacer salir a tu sobrino. Estaba el sobrino de Abraham en esa ciudad, él, su esposa y sus 2 hijas. Entonces, ¿qué hizo mover la mano de Dios, Elisa? A que se detuviera, a que recapacitara de destruir deliberadamente a toda una ciudad con todos sus habitantes. ¿Sabes qué lo hizo? ¿Qué? La intercesión de un justo. Abraham intercedió por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma, habitando a lo mejor confiadamente, porque él era justo, él no se metía con todas las perversidades. Tanto que dice la escritura que cuando vinieron los ángeles, él los resguardó en su casa, y todos los varones de Sodoma se amotinaron a la puerta de su casa para querer destruirse y allegarse a los varones que habían entrado. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La labor de la intercesión te va a llevar más allá de tus límites naturales. Te va a llevar a la mejor a cometer imprudencias. ¿Por qué imprudencias? Porque quizá tú te encuentres pidiendo algo que le está desagradando a Dios. Pero cuando tú pones la pasión y el amor porque aquella causa se logre justamente, Dios va a juzgar justamente tu causa. Y por tu causa va a traer liberación a aquello que está cautivo. Como en este caso la vida de Lot, sobrino de Abraham. Y dice la escritura que los hizo salir de la ciudad. Entonces, siempre que nosotros intercedamos, sepamos que tenemos una puerta abierta delante de Dios para llevar toda causa. Tenemos la oportunidad de comprobar la fidelidad, el amor, la misericordia y el gozo, la respuesta de parte de Dios. Que nuestra esperanza tenga respuesta.
Cuando tú vas y tocas la puerta imposible, tú vas allá a lo profundo de tu mente y de tu corazón, vas con la esperanza de tener una respuesta. Y cuando tú perseveras en eso, Dios te da esa respuesta. Dios te permite que tengas el resultado de tu petición. Y esto es sorprendente, Eli. Sí. Esto es sorprendente porque son llaves que toda la humanidad a veces no quiere usar. Y no las quiere usar no porque a lo mejor hayan perdido completamente la brújula de la fe, ¿no? Sino que no hay el tiempo o a lo mejor el no conocer que Dios, aparte de ser un Dios como soberano, grande, majestuoso, Dios es un Dios misericordioso y clemente. Y Dios va a escuchar nuestra causa, la va a juzgar y va a traer el resultado de acuerdo a nuestra oración. Dios lo va a hacer porque hay algo muy, muy maravilloso a nuestro favor. Dice la Escritura respecto del pensamiento y sentimiento del corazón de Dios. Por boca del profeta Ezequiel dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. ¿Y nosotros qué estamos esperando? ¿Estamos esperando dar a conocer lo sobrenatural de Dios? No, estamos esperando solamente vivir una vida que en las cosas o necesidades naturales estemos plenos. Tú estás esperando en medio de la enfermedad, ¿qué esperas? ¿1,000,000 de pesos? No, estás esperando la salud. Quieres ser sano, sabes que todo el dinero no te puede regresar la salud. Pero sabes que cuando estás enfermo, si vas a Dios e intercedes por tu causa o por la causa de un ser querido o por aquel que a lo mejor no tiene remedio, sabes que algo maravilloso puede suceder. Y eso maravilloso es lo que Dios nos quiere dar. Y la humanidad y aún la iglesia de Cristo no sabe esto, que la llave de la intercesión mueve la mano de Dios a tu favor. Pero es algo que vas a comprobar cuando te tomes el tiempo de hacerlo. Porque tú puedes desear muchas cosas, pero si no vas a la presencia de Dios, vas a ser privado de ellos tú y toda tu casa y a lo mejor toda tu generación, tu descendencia. Puede estar siendo privado de las bendiciones y de las promesas de Dios. Y para cerrar este punto, Eli, porque soy mujer y te entiendo, siempre queremos hablar mucho, ¿verdad? Entonces, como madres, hay un pasaje en la Biblia, ahí en Lucas 18, que dice que vino una mujer delante del juez injusto, si recordarás esa parábola de Jesús, y dice que vino delante del juez y le rogaba día y noche. Cada vez venía ante el juez y le decía, hazme justicia por mi hijo, hazme justicia por mi hijo. En realidad la Escritura no especifica de qué le hacía justicia, de qué quería ella que le hacía justicia, solamente decía, hazme justicia de mi hijo, de su adversario. Ella quería que el juez le ayudara a liberar a su hijo. Y Jesús toma este ejemplo como diciendo, esta mujer, este juez ni temía a Dios, ni temía tampoco a hombres, pero tanto venía esa mujer a interceder por su hijo, que dijo el juez, denle lo que quiera, no vaya a ser que viniendo de continuo me moleste, me haga enfadar. Ahora dice Jesús algo bien importante, ¿no hará mucho más nuestro Padre Celestial con aquellos que claman, que oran a Él de día y de noche? De cierto lo hará, dice la Escritura. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, en realidad hallará gente que crea en Él, gente que lo esté buscando, que esté procurando la intervención de Dios. Dice que Él está pronto en responder nuestras peticiones. Lo que sucede aquí contrario es que el pueblo de Dios o la gente normal no viene a buscar la intervención de Dios. Preferimos hacer grandes colas, grandes filas en los bancos cuando hay una crisis económica. Preferimos pagar intereses, preferimos pagar causas pesadas nosotros mismos para solucionar los problemas y nos perdemos la oportunidad de que Dios intervenga. Cuando nosotros clamamos el poder de Dios, la presencia de Dios y vamos a Él con seguridad, Elisa, Dios interviene. Dios interviene por tu causa, Dios interviene por tu familia y Dios interviene por aquellos que aman. Lucas 18 del 1 al 8. Así es, qué impresionante ese versículo, la verdad, de esta mujer, porque, o
sea, no vaya a ser que de tanto y tanto y tanto me canse. No le importó. No le importó. Entonces, así, esa es la obra que nos lleva a hacer cuando verdaderamente amamos. O sea, ese amor nos lleva a preocuparnos por otra persona, a interceder por ellos. Así es. Para que Dios haga algo ahí, porque en Él está nuestra esperanza cuando nosotros intercedemos. Yo creo que no estoy intercediendo a Dios creyendo en que usted va a hacer algo por mí o en que nuestro pastor o un líder o un hermano o mi vecino o mi esposo, qué sé yo. Estamos esperando que Dios sea directamente quien tome esa causa e intervenga, ¿no? Así es, Elisa. Entonces, quienes nos están escuchando, no sé si, yo sé que a veces padecemos algo en nuestra vida, siempre va a haber algo, siempre, ya sea una situación con nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Hay diferentes cosas por las cuales a veces estamos faltos y yo creo que es bien importante ese compañerismo, tener a ese alguien que interceda por ti. Así que si tú tienes a alguien ahí a tu lado, coméntale, háblalo, expresa tu problema. Y si tú sabes de alguien, un vecino, un familiar, no sé, alguien que tenga algún problema, toma tú esa autoridad en ese amor por esa persona y ponte en su lugar delante de Dios, intercede por él, creyendo que verdaderamente Dios va a intervenir en esa situación y todo va a estar bien para esa persona que tú amas. Así que pues te animamos a eso. Espero que hayan disfrutado de esta palabra muy clara, muy bonito habla. La verdad que muy buenos ejemplos. Yo creo que son los más principales, o sea, donde más podemos ver ese ejemplo de intercesión. Y muy bonito todo lo que nos habló. Esperamos que sea de bendición para ustedes y pues no es la única vez que la vamos a tener aquí, así que cada semana ahora sí vamos a tratar, ¿verdad? De estar los 4. Por favor de Dios. Sí, para que podamos todos traer algo de parte de Dios para ustedes, que puedan ser bendecidos, edificados por medio de estos temas que son tan importantes, tanto para el pueblo de Dios como quien todavía no pertenece a. Pero esperamos que por medio de eso también pueda ser tocado su corazón y puedan estar acá con nosotros también. No sé si tenga algo que decir para despedirse de este episodio. Solo eso, amados oyentes, a todos los que miran este programa, Eli, gracias. Solo eso, que busquen presentarse delante de Dios porque hay alguien que intercede por cada uno de nosotros. No es tan grande el problema, todo tiene solución cuando dejamos que Dios intervenga. Así es. Así que en esa fe y en esa confianza nos despedimos de este episodio. Estamos bien contentos, la verdad. Estamos en el 3, pero sigo contenta por haber vuelto a empezar. Porque fueron casi poquito más, creo, de 3 meses que estuvimos sin grabar algo y ay, no sé, como que haciéndolo, no sé, se siente muy bonito saber que hay personas que pueden estar escuchando esto en medio de una situación difícil. Así es. Y nuestra esperanza es eso, que puedan confiar y puedan creer que verdaderamente Dios está en el asunto, que Dios nunca nos deja solos y que solo en Él puede haber esperanza para la solución de cualquier cosa. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te animamos y te invitamos a que lo compartas si fue de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.